Vamos a charlar sobre cómo ser eficientes en las recrías para poder lograr vaquillona de 15 meses con un buen peso a mediados de septiembre-octubre, y también en caso de que se quieran usar toritos de 15 meses para repaso o para servicio, también puedan llegar con un buen peso. Estamos hablando de vaquillona de 300 kilos más o menos en octubre. Y los toritos también tocando los 350, 400 kilos. Sí, la verdad es un tema re interesante porque la recría eficiente te pone un poco de presión porque no da margen a que se pierdan kilos, y en eso el plan sanitario es clave. En el caso nuestro, bueno, hoy en día ya tenemos todo destetado, hicimos toda un corral de inicio con todas las recrías. Con suplemento y rollo para esperar un poco más a toda la parte natural a que empiece a empujar. Hicimos toda una sanidad ahí al inicio, y bueno, y ahora a posterior la idea es siempre poderlo manejar con HPG e ir viendo cómo viene la carga parasitaria mensualmente. Para poder lograr justo estos objetivos de producción y de llegar con esos animales con esos objetivos de 15 meses y de poder dar servicio en animales temprano, esos dos enfoques que planteas son clave porque uno necesita que los animales tengan un buen aporte nutricional para poder expresar toda la genética que tengan, y a su vez un plan sanitario acorde que no interfiera o que permita que esa nutrición y esa genética se expresen en su máxima potencia. Para eso, y vos bien dijiste, hablas algo de los parásitos, justo los parásitos son uno de los ejes o de los problemas clásicos que frecuentemente están, porque están permanentemente en los rodeos y en las recrías particularmente, y son de los problemas que más pérdidas producen. Sí, en el caso nuestro ya hace varios años que a partir de la forma en la que empezamos a manejar y principalmente la parte nutricional, las cargas parasitarias disminuyeron un montón. Lo vemos que está muy atado a esa salud en definitiva del individuo, y a partir de eso, obviamente también en la parte sanitaria de este seguimiento con los HPG. Nosotros, además de eso, mensualmente se hace también una pesada de lotes control de los terneros. Entonces eso también te termina dando un parámetro de cómo van mensualmente y cómo van esas ganancias. Y yendo a lo que uno apunta de poder lograr esa vaquillona de 15 meses o esos toritos de 15 meses, tenemos que poner un piso de unos 400, 500 gramos diarios, sí o sí. Entonces estás obligado a tener una ganancia mensual de 15 a 20 kilos mínimo para poder llegar a ese animal con un buen peso. Y está buenísimo eso que planteas, y para poder lograr eso, el manejo parasitario, uno tiene que, en principio, lograr no solo la eficiencia en la cría, sino en la recría sería en este caso, sino que además tratar de trabajar de la forma más precisa en el control de los parásitos. Y ahí se pone un poco más difícil porque hoy en día los problemas de resistencia son muy frecuentes, y muchas veces eso hace que los tratamientos, cuando se aplican, no funcionen como uno espera, y en ese no funcionar como uno espera se generan pérdidas que no alcanzan, o mejor dicho, que interfieren con esos objetivos que vos planteás. Cuando uno trabaja con algún rodeo y vamos a llevarlo a un extremo, no desparasita o el plan de desparasitación no es el correcto, capaz que estamos hablando de hasta 50 kilos que se puedan llegar a perder durante esa recría. Y bueno, obviamente en esos casos no llegaríamos a los objetivos de producción. Cuando uno plantea sistemas más intensivos y recrías a 15 meses, obviamente nosotros ya uno sube la exigencia en esos animales, demandan un plano nutricional o una oferta nutricional mucho más aceitada, y a su vez desde lo sanitario y el manejo de los parásitos, ya empieza a exigir un poco de prolijidad en el manejo. Empezamos a necesitar fechas concretas para desparasitar, y ahí es donde en muchos casos uno, o antiguamente, o desde los manejos más básicos, por ahí se fijaban tratamientos fijos, a fechas fijas, o ya sea mensualmente o cada 60 días o lo que sea, y eso
En los contextos de resistencia actuales, donde son tan frecuentes los problemas de falta de eficacia y demás, ya no es posible trabajar de esa manera y empezamos a necesitar encontrar diagnósticos precisos que se pueden obtener mediante esos monitoreos de cargas parasitarias por materia fecal. Sí. Para poder hacer eso, nosotros lo que siempre recomendamos es que se muestren 10 animales por rodeo o por lote, porque a veces por ahí en los distintos campos hay diferentes rodeos. En esos diferentes rodeos pueden tener diferentes desafíos o, mejor dicho, cargas parasitarias en las parcelas, y eso puede hacer que las fechas de desparasitación cambien entre un rodeo y otro, entre campos ni hablar, incluso cuando uno lo proyecta a diferentes años, va a hacer que años o que las fechas de tratamiento entre los años seguro que va a cambiar, porque va cambiando la oferta de forraje, la carga parasitaria en el ambiente, y eso también va condicionando un poco los momentos de desparasitación. Sí, en el caso nuestro, hace unos años los HPG los estoy haciendo yo en el campo para poder hacer la toma de decisión de si desparasitar o no desparasitar. La verdad que es una herramienta que está muy buena. Y lo más importante de eso es también la forma de interpretar ese análisis, porque muchas veces uno al momento de hacerlo o al momento de mandarlo al laboratorio, al CEDIVE, cuando lo hacen ustedes, más allá de que tenemos el apoyo de ustedes del si hacerlo o no hacerlo, está muy bueno cómo interpretarla, esa distribución de esa carga parasitaria dentro de esas 10 muestras. Del verde, si esos 10 tenés los 10 con alta carga, de si esos 10 tenés 2 o 3 con alta carga, que eso tiene significado, bueno. O de si tenés a todos con una baja carga o estás por debajo de un 200 HPG, que es el punto límite que siempre uno toma. Hay varias cosas de lo que decís que me resulta muy interesante para profundizar. La primera es esto de lo que hacen ustedes, de hacer el diagnóstico en el establecimiento, porque eso realmente te da mucha libertad. Uno tiene los animales encerrados, toma las muestras y enseguida toma una decisión sobre esos animales, y eso genera una dinámica muy práctica para los controles, y en algunas ocasiones o algunos colegas por ahí, esa misma situación les genera una dificultad porque dicen, no, yo no puedo hacer eso, y entonces se presenta la necesidad de los laboratorios de intervenir ahí para hacer esos diagnósticos. Las dos situaciones son totalmente válidas, lo que sí es clave, y nosotros desde el laboratorio tratamos de aceitarlo cuando nos llega una muestra, somos conscientes de que el profesional que la envió está esperando el resultado para tomar una decisión. Y entonces tratamos de que los diagnósticos o los resultados salgan lo antes posible, porque esa dinámica de agilidad es frecuente, y es necesario manejarlo de esa manera. Lo otro que decís es las interpretaciones. Bueno, la interpretación de los resultados empieza a ser ya un poco más difícil, o que demanda un poco de capacitación de parte del profesional que esté trabajando en el tema. Justamente la interpretación de los valores requiere un conocimiento epidemiológico del contexto donde están los animales, de cómo se va a presentar o cómo se están presentando, ya sea lo que estén comiendo, la categoría, la época del año, el momento en el que uno esté trabajando. Cambia un poco las interpretaciones, y un poco, o en base a eso, va a cambiar también los criterios de decisión que uno va a tomar. Y bueno, también en base a eso, al momento de una toma de decisiones posterior a un HPG, es qué antiparasitarios usar. Que muchas veces tenés la clásica que el único frasco que tenés adentro de ahí del cuartito tenés la ivermectina, o a lo que vamos apuntando hoy en día, de poder empezar a concientizar a los productores y al rotar los antiparasitarios, perdón. Más allá de que estemos o no estemos los veterinarios dando vuelta o ahí presentes ante cualquier consulta, de que lo puedan hacer. Yo iría un poco más allá, y me parece que los planes sanitarios hoy en día, ya sea desde los parásitos o desde cualquier otro enfoque que uno lo plantee, tienen que salirse del dar lo que tengo. O sea, nosotros tenemos que, justamente como lo dice el nombre, planificarlo. Nosotros tenemos que tratar de planificar qué cosas vamos a necesitar a lo largo del ciclo productivo que vamos a manejar, y en base a eso
tener los recursos que vamos a necesitar. En general los frascos, la mayoría de los frascos tienen fechas de vencimiento que son manejables, entonces uno puede tener por ahí 2 o 3 alternativas de tratamiento en el establecimiento, y en base a la situación o a cómo se vaya presentando el año, uno va rotando los distintos principios activos y no necesariamente recae sobre lo que tenemos. Lo otro, que es clásica la pregunta ¿con qué desparasitar? La verdad es que no hay una respuesta correcta. Sí hay algunos conceptos o cosas que tenemos claro, es que la resistencia es muy frecuente, y si hablamos de resistencia hablamos especialmente de ivermectina, y si bien es muy frecuente, no se da en todos los lados igual, y tampoco es muy fácil evaluarla. Entonces, ahí se empieza o se presenta la necesidad justamente de evaluar y de ver cómo, en qué situación estamos en nuestro establecimiento, y a partir de ahí poder conocer, o conociendo ese dato, poder plantear distintas herramientas o distintos conceptos sobre cómo definir con qué droga vamos a trabajar. Cuando uno estudia la epidemiología de los parásitos, hay distintos parásitos, o sea, cuando hablamos de parásitos gastrointestinales, hay distintos parásitos que tienen momentos del año donde alguno predomina más, otro predomina menos, y esos parásitos diferentes están muy relacionados a los efectos que puede llegar a tener una u otra droga. Normalmente al destete las cargas de Coperia, que es uno de los parásitos, suelen ser bastante elevadas, y justamente la Coperia con la ivermectina presenta fallas muy frecuentemente, y entonces una de las recomendaciones, o de lo que se viene, de lo que se escucha por ahí entre otros productores y colegas, es que la ivermectina al destete no. Puede ser, no, la verdad yo normalmente trato de no basar una recomendación fija, sino lo que hay que hacer es evaluarlo en cada situación y en cada momento. No hay recetas para los antiparasitarios estancas, sino lo que tenemos que trabajar es de encontrar lo que en ese momento, en ese establecimiento funciona, y en base a eso ir tomando las decisiones que nosotros creemos y evaluarlas. Cada decisión que tomemos, a ver cómo nos va y cómo va funcionando. Ustedes me decías que evalúan o miden las ganancias de peso. Sí. Eso me parece que en las recrías empieza a ser fundamental. Ya no podemos manejarnos por el estado clínico o la condición corporal o cómo lo vemos a los animales, sino que a eso de cómo lo vemos tenemos que ponerle números. Bueno, no sé, contame vos, por ahí en las cabañas eso está mucho más trabajado, ¿no? Sí, porque termina siendo muy subjetivo según el crecimiento mensual que puede llegar a haber de un ternero o de un lote. Normalmente se toma un porcentaje del total de esa recría, se identifican, normalmente le ponemos una caravana determinada en la oreja derecha y siempre se pesan los mismos. Entonces siempre trabajamos sobre una muestra representativa para que mensualmente, si perdieron o ganaron, fueron los mismos. Bueno, y en síntesis, para hacer un manejo de una recría eficiente desde la parte sanitaria. Como resumen, digamos, lo que nosotros siempre recomendamos es, normalmente al destete hay que tratar. A partir de ese tratamiento arrancarían los monitoreos para evaluar o determinar en qué momentos en adelante durante la recría va a haber que volver a tratar. El otro punto es, al finalizar esa recría, ya por ahí con los animales preñados o en diciembre, es necesario un nuevo tratamiento porque uno de los parásitos produce hipobiosis en el verano y es necesario controlarlo. Esos dos tratamientos prácticamente son fijos. Y después durante el año, ahí el monitoreo o el resumen, o mejor dicho, la decisión de cómo tratar va en función de los resultados de los HPG. El otro concepto que es clave y que quede claro es que en general cada vez que nosotros decidimos tratar tenemos que evaluar cómo anduvo ese tratamiento y eso mediante una serie de análisis de HPG previo y después y los coprocultivos consecuentes, fundamentalmente cuando se hacen los tratamientos, pero incluso durante el monitoreo también son importantes hacer, nos van dando información que nos ayuda a entender
todo el comportamiento epidemiológico de ese rodeo y poder en base a ese conocimiento epidemiológico tomar las mejores decisiones. Y después también algo que es muy importante es la parte de la dosificación de ese antiparasitario. Porque pasa mucho que se subdosifica normalmente para poder hacer rendir más el antiparasitario y es en algo que se termina pegando mucho. O sea, más en condiciones en las que vos tenés un número real de lo que te pesa tu ternero. Así que basarse en esas pesadas y dosificar bien está muy bueno. Y bueno, también más que nada está bueno para tenerlo en cuenta al momento de dar algunos antiparasitarios como el Bamisol, que son un poquito más peligrosos. Sí, está bueno y en el contexto o en la situación actual donde la resistencia es moneda corriente, subdosificar prácticamente sería un crimen. Así que está muy bien esa aclaración que haces de respetar las dosis y de trabajar en lo posible con lotes parejos, y si los lotes son desparejos, por ahí hacer apartes y emparejarlo al momento de la dosificación. Trabajar siempre con los animales más pesados al momento de dosificar y de esa manera. Y otro punto cuando hablamos de dosificaciones es el uso correcto de las herramientas. Y que la jeringa dosifique lo que tiene que dosificar, que el que aplica esté capacitado para hacerlo y que se cambien las agujas cada determinada cantidad de animales y que el punto de inoculación esté bien ubicado.